lista. Seis historias paranormales. Número 1. La chica que cayó del pozo. Cuando mi esposa tenía 6 años, cayó en un pozo. No pudo salir y cuando se dio cuenta de que estaba atrapada allí abajo, empezó a llorar. Entonces escuchó la voz de una niña que venía de arriba. La voz le dijo que no se preocupara y le dijo que había algunas piedras saliendo de las paredes del pozo para que pudiera agarrarlas y salir. Ella hizo lo que la voz le dijo y se las arregló para salir del pozo. Cuando llegó a la cima, miró a su alrededor, pero no había nadie. Enloquecida, corrió todo el camino a casa. Cuando su madre le preguntó qué era lo que pasaba, le contó lo ocurrido. Su madre le dijo que hace muchos años una niña había caído también y se había ahogado. Número 2. Juego de medianoche. Mi abuela me contó una historia de miedo real sobre algo que sucedió con mi padre cuando era niño. Su cuarto de juegos estaba en el ático. Dijo que a veces lo oía levantarse en medio de la noche y jugar con sus juguetes. Podía escuchar los carros de juguete corriendo de un lado a otro del piso de madera dura y el crujido del caballo oscilante de madera que se movía de un lado a otro. Ella lo regañó por estos juegos de medianoche, pero mi padre insistió en que no era él. Ella siguió acusándolo y él siguió negándolo. Después de unas semanas, mi abuela decidió atraparlo en el acto. Esa noche, cuando empezó a escuchar el sonido de los coches de juguete corriendo de un lado a otro, saltó de la cama y subió corriendo para atrapar a mi padre. Cuando llegó al ático, mi padre no estaba allí y los juguetes se movían solos. Ella miró durante un momento antes de que todos se detuvieran al mismo tiempo. Cuando bajó, encontró a mi padre durmiendo en su cama. Mi padre recuerda a su madre preguntando por los juguetes, pero él nunca vio ni escuchó nada. Número 3. Ouija de la muerte. Conozco una historia real con tablas de la Ouija. Viene de una amiga de mi madre que es oficial de policía. La hermana del policía tenía un amigo y las dos mujeres se ponían en contacto con los espíritus a través de una tabla Ouija una vez a la semana. Todos los viernes, después de que sus maridos se iban al club, cerraban las puertas con llave, apagaban las luces e intentaban ponerse en contacto con el otro lado. Un viernes por la noche, el oficial de policía fue llamado a la casa de su hermana. La gente estaba reunida alrededor y el marido no podía entrar ni levantar a nadie desde el interior de la casa. El oficial de policía derribó la puerta. Lo que encontró dentro lo persigue hasta el día de hoy. Una mujer yacía muerta en el suelo, con una expresión de horror en la cara. Más tarde descubrió que había muerto de un ataque masivo al corazón. La otra mujer estaba inconsciente. Más tarde, cuando se recuperó, se negó a hablar de lo que habían visto. Y hasta donde yo sé, aún no lo ha hecho. La mujer que murió era la hermana del policía.
No es de extrañar que tuviera un efecto tan profundo en él, y más chocante aún era que solo tenía 21 años y hasta ese momento había estado perfectamente sana. Número 4. Baguio Hotel. Hay una famosa historia de fantasmas en Filipinas sobre un viejo hotel en Baguio, un popular lugar de vacaciones. Dicen que hay una habitación en el hotel que nunca está ocupada. Baguio es famoso por la celebración de convenciones y una semana el lugar está muy ocupado y todos los hoteles están llenos. Había una joven a la que no le quedaba más remedio que tomar esa habitación que siempre estaba vacía. Se estaba cepillando los dientes frente al espejo del baño y después de hacer gárgaras, vio un reflejo en el espejo de una mujer, como una bruja de pie detrás de ella, con el pelo largo y rasposo y una cara pálida y nudosa. Estaba tan asustada que cerró los ojos y recitó la oración del Padre Nuestro. Después de terminar la oración, volvió a abrir los ojos y, para su sorpresa, la figura seguía detrás de ella en el espejo. Peor aún, la vieja bruja le pasaba el dedo por el pelo a la mujer mientras recitaba la oración del Padre Nuestro con voz burlona. Número 5. El brazo blanco. Una historia se refería a una señora llamada Margaret que vive en una hermosa casa georgiana cerca de aquí. Su familia ha tenido muchos encuentros fantasmales allí, pero hubo uno que me puso la piel de gallina cuando lo escuché. Se había quedado despierta hasta tarde para ver un programa de televisión y su marido y sus 2 hijas estaban arriba en la cama. Se dio cuenta de que el pestillo de la puerta de la sala de estar se empezaba a levantar muy lentamente. Sabía que estaba sola abajo y ya no estaba asustada por esto, solo por curiosidad. Entonces la puerta se abrió muy lentamente, centímetro a centímetro. Mientras miraba, un enorme brazo blanco rodeó la puerta y empezó a llamarla lentamente. Margaret dijo que estaba congelada en el lugar. Quien sea o lo que sea que estaba detrás de la puerta debe haber sido enorme. El ángulo del brazo significaba que el dueño tenía que medir más de 3 metros de alto. Y el brazo era tan blanco, muy blanco. Ella dijo que para entonces ya estaba aterrorizada. El brazo continuaba llamándola y luego se retiró detrás de la puerta. Pero la puerta permaneció abierta. Reunió todo su coraje y valor y se obligó a levantarse e ir a la puerta. Pero no había nadie allí. La habitación estaba completamente vacía. Mientras nos contaba la historia, mis ojos estaban pegados a la puerta en cuestión y podía sentir cómo se me ponían los brazos de gallina. Número 6. La Casa Ozzy. No estoy muy familiarizado con esta historia, pero en Halloween, una estación de radio local estaba hablando de ello. Supuestamente hay una casa en Indiana que la llaman la Casa Ozzy. La leyenda dice que ahí vivía un tipo con un niño con discapacidad mental y lo mantuvo en el ático durante años. Además, lo golpeaba todo el tiempo. Un día, asesinó a su esposa y decidió empacar el resto de los niños y mudarse. Dejó al niño con discapacidad mental encerrado en el ático con el cadáver de su esposa.
La familia dejó toda su ropa y todo lo que tenían en la casa. Estaba justo como lo dejaron cuando se fueron. Dicen que la mesa aún estaba puesta para la cena. Estuvo vacía desde ese día hasta que se quemó hace unos años. Nadie compraría la casa a causa de la leyenda y nadie sabe lo que pasó con el señor Ozzy o los niños. Tal vez estén viviendo en tu vecindario. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 6 historias paranormales. Saludos especiales para Jennifer Gamer 950, juegos de Roblox y mucho más. Azul Cielo Miranda, Kinja Lombardo, Maximiliano López Castillo, Alex Vázquez, la misteriosa lechuza que todo lo ve, Celín Gilalba, Tommy Suárez, Javier Hernández, Ángel Villa, Olivia Mercado, John López, Lunita Gómez, Horacio Cano Ramírez Can, Nere Juárez, Brian Delgado Cáceres, María Magdalena Martínez Hernández, Rosy Díaz, Viviana Alejandra Bahamón de Catalán, El Guapo TV, Orlando José Aguilar Bello, Ricardón Gámez, Diego Sanguino, Iván Uchija, Gonzalo Hernández y Andy Mills. Gracias y hasta la próxima.